Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente este auditorio es un auditorio muy importante, por lo menos en mi vida intelectual, porque este auditorio en última instancia refleja la pluralidad intelectual que caracteriza a la UNAM, que caracteriza a la Facultad de Filosofía y Letras y que caracteriza un poco al posgrado. Y en ese sentido quisiera hacer un reconocimiento. O sea, haberse formado en este posgrado yo creo que es un privilegio y hay que apreciarlo. Ciertamente en los años 70 y 80 la maestría y el doctorado tenían un plan de estudios muy pequeño. No recuerdo si eran 12 o 18 asignaturas, no eran más maestros, prácticamente no había optativas. Se privilegiaba solo la tesis en temas de educación superior. Yo creo que ahorita lo que presentó la doctora Carpi muestra muy claramente esto. Pero también es cierto que las optativas fuera del plan de estudios nos enriquecían. A muchos nos costaba mucho que nos autorizaran una optativa, yo entre ellos, pero nos enriquecían. Pero había algo más importante y tiene que ver con el auditorio, pero tiene que ver con toda la facultad. El ambiente intelectual de esta facultad permitía vivir con intensidades múltiples conferencias que aparecían en los carteles. Permitía y permite, o sea, no es solamente un pasado. Pero esto es muy importante en la formación de un estudiante de posgrado. El poder tener acceso a una cantidad de posiciones, no solamente de pedagogía. Yo creo que esto era lo más importante de la inserción en esta facultad, que no solamente era lo pedagógico, también había literatura, también había historia, también había filosofía, también había psicoanálisis, etc. Yo recuerdo aquella conferencia donde este auditorio estaba lleno, donde un lacaniano se atrevió, cuando el doctor Villegas era director de la facultad, a iniciar la conferencia diciendo: Villegas, veo que no le llegas. Recuerdo mucho eso, pero daba un ejemplo del clima intelectual que había. Y finalmente yo creo que algo importante es: la facultad ha estado abierta a todas las escuelas y a todas las corrientes del pensamiento. Y eso me parece fundamental en la formación de un estudiante de posgrado. Ciertamente que en los años que a mí me tocó estudiarlo, el posgrado contaba con escaso reconocimiento. Un director de posgrado, no voy a decir quién, pero se atrevió a decir: en pedagogía les piden 2 idiomas para que por lo menos salgan a nivel de secretaria bilingüe. O sea, ese era un poco el desprestigio que había del posgrado al interior de la facultad. Yo recuerdo la primera reforma del Reglamento de Estudios de Posgrado de 86, con el doctor Carpizo, que es la reforma que establece que los doctorados deberían de ser de investigación. Y si bien tardamos mucho como posgrado, ya para 91 tendríamos un plan de estudios de doctorado centrado en la investigación. Eso permitió que en 93 el programa ingresara al padrón al padrón de posgrados de calidad del CONACYT. Después no pudo continuar o no pudo permanecer en el mismo. Con la reforma del 96, ya lo comentaron, hasta 98, pero se logró la integración de 3 entidades académicas. De la integración, me parece que se crearon condiciones para, 1, diversificar líneas de formación, diversificar escuelas de pensamiento en todos los ámbitos, o sea, sociológico, didáctico, pedagógico, políticas culturales y educativas, psicología de la educación. Ninguna de las líneas se volvió dominante en el posgrado, y creo que eso es una cualidad de nuestro programa de posgrado, que ninguna de las líneas sea dominante. Esto es, que haya esta apertura para que, yo digo que se ha logrado una convivencia de estas líneas sin necesidad de no cuidar esta diversidad. En los años de gestión de la doctora Barrón, el posgrado ingresó y se mantuvo en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, incrementó la diversificación de escuelas de pensamiento y abrió una línea editorial, que yo pienso que es una cara de madurez del propio programa que es muy importante reconocer. Yo pienso que en estricto sentido el posgrado se convirtió en un posgrado en la educación. Y aquí viene lo que quizá no hemos alcanzado a resolver. No digo que lo resolvamos, capaz que ya lo resolvimos en los hechos y no necesariamente conceptual. ¿Cómo lo llamamos? Pedagogía, ciencia de la educación o educación. Yo digo que es el tema que quedó pendiente y que no es una cuestión de nombre. O sea, aquí
lo que más me importa no es que regresemos a la discusión si el nombre sí o el nombre no. Yo pienso que lo que sí tenemos que hacer es reconocer paradigmas. Esto es, cuando un estudiante ingresa a psicología, inmediatamente le dicen esto es psicoanálisis, esto es constructivismo, esto es psicología experimental. Cuando ingresa a sociología, igual le dicen este es estructuralismo, este es funcionalismo, este es marxismo. ¿Por qué no podemos decirle a nuestros estudiantes esta es una visión pedagógica o esta es una visión desde la ciencia de la educación? Yo pienso que no perderíamos nada en empezarle a enseñar a nuestros alumnos que hay escuelas de pensamiento dentro, en el marco del campo de la educación. Y aquí yo pondría dos afirmaciones como punto de partida. O sea, pedagogía es una disciplina construida en el marco de la filosofía moderna alemana. Es Herbart quien construye esta filosofía, le da los pies a esta disciplina pedagogía como parte de su tesis de filosofía en 1806. Aquí estaría la traducción en español de la tesis Pedagogía General derivada del fin de la educación, que yo creo que muy pocos estudiantes, aún de licenciatura en este momento, tienen la oportunidad de acercarse a ella y que sería importante poderlo hacer. Herbart le da dos pies a lo pedagógico: la filosofía, que determina los fines, y la psicología, que le permite determinar los medios. Pedagogía se construye casi 150 años después de que nuestra disciplina se hubiera armado la didáctica. Es muy interesante. Se construye primero una disciplina funcional para el maestro y muy posteriormente la disciplina que la enmarcaría. Herbart vive cuando todavía el Estado Nacional no logra conformar el sistema educativo. Por eso, pedagogía es una disciplina también conformada bajo la perspectiva de la relación maestro-alumno, como si fuéramos entes individuales, como si ahora en todas las escuelas de nuestro sistema educativo no hubiera grupos de maestros con grupos de estudiantes que estamos en permanente interacción. La pregunta ética que se hace Herbart es: ¿hasta dónde es moral intervenir la vida de un infante en una época donde él no puede elegir? ¿Hasta dónde es moral decirle tienes que comportarte de esta manera, o esto es correcto y esto no es correcto, cuando está en una etapa en que depende del otro? También sostiene que el hombre es el único ser educable y plantea que hay un fin supremo en la educación: dotar de toda la perfección posible. De otra manera, no digo que exactamente de esta forma, pero de otra manera, esto es una gran carencia hoy en el debate del sistema educativo mexicano, una gran carencia en el modelo educativo 2016 que nos presentan las autoridades. Nos dicen sí, formación integral, pero a la parte integral en la estructura curricular solamente le dan el 10%. O sea, es una formación integral, perdón, me equivoqué, el 5%. Sí, el 5%, porque una parte es valores y otra parte es lo socioafectivo, y lo otro ya es lo que llaman autonomía curricular. La psicología, dice Herbart, es la primera ciencia del educador, pero solo con filosofía se construye la pedagogía. Esta frase de Herbart, como muchas otras, a mí siempre me ha impactado. He exigido al educador ciencia y reflexión. No me importa que la ciencia sea para los demás como los lentes. Para mí lo es como son los ojos, y los mejores, sin duda, que tienen los hombres para mirar sus asuntos. En este sentido, cuando se funda en la Facultad Pedagogía, aquí puse el posgrado en 59 y Pedagogía en la UNAM y en la Veracruzana en 61, no sé si sea porque lo más lo saqué de mi cabeza pero lo que es importante tener en cuenta es que es un ingreso tardío al ámbito universitario. O sea, la formación profesional del profesional de la educación tiene un ingreso tardío a nivel universitario. Según algunos autores, los primeros colleges en Estados Unidos datan de 1934. La otra ruta, la segunda ruta, sería ciencia de la educación. Ciencia de la educación, ¿por qué surge? Surge, en mi opinión, por tres cuestiones. Y por eso digo que hay una concepción epistemológica diferente. La primera es el desarrollo de la sociología empírica, esto es,
solo lo evidente, solo lo que yo puedo mostrar, puedo decir que existe. La segunda es el desarrollo de la industrialización centrada en máquinas, fines del siglo XIX, y la tercera es la conformación de sistemas educativos a cargo del Estado Nacional, cosa que no existían cuando se conforma la disciplina pedagógica. Pero sigue dos rutas, y esto sería importante. Una ruta es la sociológica de Durkheim y otra es la vinculada al pragmatismo estadounidense. No me voy a detener ahorita porque creo que voy a seguir. Ciencia de la educación se estructura en el marco de las ciencias positivas, y no estoy haciendo una calificación negativa de las ciencias positivas. Esto es, de las ciencias que buscan tener evidencia. Retoma aspiraciones de la industrialización, de la sociedad democrática, formar un ciudadano y a un hombre, formar un ser productivo y formar un hombre democrático. Digamos que estas están en el marco de sus aspiraciones. Uno de los autores, el que tiene la cara sociológica, es Durkheim. No logré bajar de internet ahorita una mejor imagen de su trabajo. Durkheim sostiene que la Edad Media no necesitaba pedagogía, ya que fomentaba el conformismo. Esto es voluntad divina, usted no tiene por qué andarlo cuestionando, y esto es así. Se confunde ciencia, principios universales, y dice, la ciencia son los principios universales y deben de estar proveídos por la sociología con pedagogía, que es una teoría práctica, y con educación, que es la acción. Defiende Durkheim que el teórico de la educación puede ser incapaz para la práctica, y que el práctico, o sea, el maestro, puede ser incapaz para formulación teórica. O sea, va por ahí, pero fundamentalmente yo creo que va por el papel que la sociología, y sobre todo la sociología empírica, puede aportarle al conocimiento educativo para construir la educación. Mientras que John Dewey sostiene una visión mucho más pragmática. Dice, ofrezco una filosofía que puede satisfacer ambas exigencias. Es religiosa, o si ustedes gustan, moral, como el racionalismo, pero al mismo tiempo, como el empirismo, conserva el más íntimo contacto con los hechos. Dewey, yo pienso que si los pedagogos fuéramos como son los psicólogos con los psicoanalistas o los marxistas con Marx, etcétera, en nuestras bibliotecas existirían las obras completas de Dewey. O sea, es un autor muy prolífico, empieza a producir en 82, termina de producir en 1940, escribe más de 30 libros, le toca precisamente el tránsito de Estados Unidos de una sociedad rural a una sociedad industrial. Dewey sostiene, no existe una ciencia que por sí sola deba llamarse educación. Pienso que si Dewey hubiera vivido un poquito más, unos 20 años en vez de morirse en 46, hubiera hablado de una ciencia inter o multidisciplinaria. Y lo que plantea es, la ciencia de la educación articula saberes de otras disciplinas. Sería una cosa más o menos así, una imagen de este tipo, donde la ciencia de la educación sería como el tejido que permite armar algo de psicología con algo de sociología, con algo de historia, etc. ¿Saben qué? Que por eso a mí se me hace que es tan difícil formar un investigador en el terreno de la educación, porque finalmente lo tenemos que formar en múltiples opciones metodológicas o ayudándole a reconocer una opción metodológica dentro de todas estas. Yo pienso que en este momento lo más importante de esto es tratar de que nuestros alumnos reconozcan posiciones epistémicas diferentes y que esto va hacia pedagogía, ciencia de la educación y educación, o hacia didáctica tradicional, didáctica activa. Porque muchas de las palabras del modelo educativo 2016 están muy cercanas al modelo activo. Y esto es un poco lo que el estudiante, el estudioso de la educación debería de poder reconocer. Ya para finalizar, en los hechos, nuestro posgrado, en su diversidad, yo pienso que trabaja estas dos posiciones epistémicas. O sea, no estoy pidiendo que reabramos la discusión, que creo que no nos va a llevar a nada en un momento, a decir cómo denominamos el programa.
que sí reconozcamos que hay posiciones epistémicas. Eso me parece relevante. Pienso que en algún momento valdría la pena hacer mesas redondas sobre estos temas. O sea, pienso que como expertos en el tema sí nos convendría de repente reunirnos a discutirlos como discute cualquier comunidad los temas que le integran. No lo hacemos de manera explícita, pero ya lo. Muchas gracias.